Buenos días, colegas. Ahora vamos a ver la última parte de fisiología. Es un poco más amplia. Vamos a ver cardiovascular, el sistema inmune, un poco de músculo y todo el sistema nervioso. Primero comencemos por fisiología del aparato cardiovascular. Circulación es lo primero que vamos a hacer. El corazón tiene que enviar la sangre a diversas partes del cuerpo, ¿no? Y tenemos dos tipos de circulaciones, una venosa y una arterial, como bien sabemos, pero hay grandes diferencias. Primero, porque el volumen de la sangre está más distribuido hacia el lado venoso. Miren, las venas tienen el 64% de todo el volumen de la sangre. Entonces, este sistema venoso es una reserva de sangre. Ahí está reservada la sangre. Tanto así que si nosotros tenemos sangrado, inmediatamente las venas se comprimen para que toda esa reserva se distribuya al otro lado, en la zona arterial, y funciona como una transfusión sanguínea, que va a estar compensando por un tiempo. El resto del volumen, ¿dónde está? En la circulación pulmonar, capilares, grandes arterias, arteriolas y el corazón. Pero la mayoría está acá. Por otro lado, el sistema venoso es un sistema de baja presión. No hay mucha presión. Miren cuánto es la presión de la arteria pulmonar, que es el que lleva sangre venosa, ¿no? Es arteria, pero lleva sangre venosa. 25/10 milímetros de mercurio, una presión media de 15. Es una presión bien baja. Entonces, acá hay sobre todo volumen. En contraposición está el sistema arterial, que es el que tiene básicamente la presión. Ahí hay más presión. La presión de la aorta, ¿cuánto es? 120/100. Sobre 80. Ahí ha habido un error. 80. Presión media, 100. Ya, en todo caso, ¿dónde se da la mayor resistencia en toda la circulación? O sea, ¿quién tiene más presión? Las arteriolas y las arterias. Otras arterias, venas y capilares se llevan el resto de la resistencia, ¿no? Entonces, este es un sistema de alta presión, en comparación de este sistema que es de baja presión. Este reserva, este da presión, ¿ya? Ahora, ¿qué es el flujo sanguíneo? Toda la sangre que va por esa circulación. Cantidad de sangre que pasa por un punto de la circulación en un determinado tiempo, que se expresa en mililitros por minuto. ¿Cuál es el flujo sanguíneo normal? 5.000 mililitros, en promedio. Pero hay que ver que eso es igual al gasto cardíaco. Vamos a ver que el gasto cardíaco también es lo mismo, esta cantidad, ¿ya? Entonces, ese es el flujo sanguíneo. Y en nuestra circulación tenemos dos tipos de flujo. El principal, o el que tenemos o debería haber, es el flujo laminar o aerodinámico. Es un flujo ordenado. Miren, todas las capas de sangre, estas capas de sangre, son paralelas. Y tiene una característica. Tiene una forma parabólica. ¿Por qué? La velocidad de las capas internas es más rápida a la velocidad de las capas que están pegadas al vaso. Esa es una característica de este tipo. Y el otro flujo, que también conocemos, es el turbulento. Y este se da en ciertas circunstancias, cuando hay demasiada velocidad. Si hay mucha velocidad, el flujo se vuelve turbulento, desordenado. No va a tener ese patrón. Cuando hay obstrucción, por ejemplo, un ateroma. Recuerden cuando ustedes comprimen una manguera, ¿qué pasa con el flujo? Se dispara tremendamente, ¿no? Aumenta también la presión, pero también se hace turbulento. Cuando un vaso hace un giro brusco, también ahí obviamente va a haber flujo turbulento. Cuando se pasa por una arteria rugosa, por una superficie rugosa. En todo caso, este flujo encuentra mayor resistencia.
Entonces, esos son los dos tipos de flujo que vamos a tener. Ahora, el flujo turbulento, ¿de qué depende? Aumenta el flujo turbulento en proporción directa con estas variables, a la velocidad del flujo sanguíneo. Ya lo hemos dicho, a mayor velocidad del flujo sanguíneo, mayor flujo turbulento. Al diámetro del vaso, si yo tengo un diámetro mayor, mayor flujo turbulento. Entonces la aorta tendrá mayor posibilidad de hacer flujo turbulento a un vaso pequeño. Y a la densidad de la sangre. Y es inversamente proporcional a la viscosidad. Si la sangre es más viscosa, menos flujo turbulento será. O sea, es inversamente proporcional a eso. Ya esas son las variables que van sobre el flujo turbulento y determinan un número, ¿no? Una variable. El número de Reynolds. Ya es el número de Reynolds y esta es esa relación que hay. Este número de Reynolds es la posibilidad de que el flujo se vuelva turbulento. Es el grado que puede volverse turbulento el flujo. Y depende de estas variables. Directamente proporcional a la velocidad, a la densidad y al diámetro del vaso, ¿no? E inversamente proporcional a la viscosidad. Entonces, este número, cuando pasa de 100 a 200, va a ser más turbulento. ¿Ya? Más o menos 100, 200 es un número de Reynolds adecuado para que todavía se mantenga nuestro flujo laminar. Si sube, turbulento. Ahí está. 200, 400 indica que se producirá un flujo turbulento en algunas ramas. Pero esto se desvanece conforme se van haciendo ramas más pequeñas, porque el diámetro va disminuyendo. Pues, ¿no? Hemos visto que el número depende del diámetro del vaso. A mayor diámetro, mayor número Reynolds y por lo tanto mayor turbulencia. Y acá hay una relación. Pongo esto porque hay algunas preguntitas en sus libritos de exámenes que ponen una pregunta en relación a esta fórmula. Es la relación que hay entre la presión, flujo y resistencia. El flujo va a estar dado, el flujo por este vaso, va a estar dado por la diferencia de las presiones entre los dos lados del vaso sobre la resistencia que impone el vaso. ¿Ya? Y esa es la ley de Ohm. Esa relación sacamos entre presión, flujo y resistencia. La pregunta a que me refiero, que está por ahí en sus libros, nos hay hallar la resistencia de un vaso que tiene dos presiones y a un flujo determinado. Fácilmente se reemplaza nada más en la fórmula, que es la ley de Ohm. Nos pedía la resistencia, solo despejamos. Resistencia sería igual a la variación de la presión sobre el flujo. Recuerden, este flujo, variación de presión y resistencia. Muy bien. Ahora, para que haya circulación, obviamente el corazón tiene que tener unas funciones y sus propiedades. Estas son las propiedades del corazón. Primero está el vasmotropismo, es la excitabilidad. Es la capacidad de que cada célula puede excitarse si hay un estímulo, automáticamente. Es la excitabilidad. No todas las células tienen esas propiedades, las células cardíacas sí. Cronotropismo es la habilidad de que tienen que esas células de excitarse por sí mismas, sin ningún estímulo. ¿Dónde están esas células? En el nodo auriculoventricular, en el nodo sinusal. ¿Ya? Ahí. Automáticamente y rítmicamente. Y esto lo llevan a las otras células, que son excitables, al resto de células del corazón. Dromotropismo es la capacidad que tienen las células del corazón para transmitir los potenciales de acción de una célula a otra. Por lo tanto, si el nodo sinusal, que tiene ese vasmotropismo, excita a otra célula, esa a su vez excitará a otra, y se da la conducción o dromotropismo. Lo que sigue es el inotropismo, esa propiedad que tiene la célula de contraerse, es la contractibilidad. Ese es el inotropismo.
que permite el gasto cardíaco. Y al final, no se ve bien, el lusitropismo, la última función, que es la relajación. Es también importante. Antes no consideraban el lusitropismo. El lusitropismo es la capacidad de relajarse del músculo. Si se relaja bien, obviamente va a recibir más sangre. Entonces, y vamos a ver cómo, de qué depende la eyección, depende del llenado. Entonces, para que se llene bien el corazón, tiene que relajarse bien también, ¿no? Entonces, otra propiedad importantísima. Las 5 propiedades del corazón, entonces, están ahí. Vamos a ver la primera, o la segunda está en nuestro gráfico, que era el vasmotropismo, el automatismo de estas células. Y el automatismo se basa en que algunas células del corazón tienen posibilidad de iniciar un impulso automáticamente. ¿Dónde están esas células? En el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular. Y vamos a ver, el nodo sinusal se excita y tiene un potencial de acción y lo transmite a las células ventriculares o a las auriculares, según donde estemos, ¿no? En este caso vamos a ver un potencial de acción de una célula ventricular. Les dije en la anterior sesión que el potencial de acción tenía despolarización y se repolarizaba, ¿no? Que era lo común, casi todas las células tienen, pero hay unas variables. Vimos las ondas las ondas lentas. Ahora vamos a ver la despolarización especial de las células ventriculares, ya que tiene características especiales. Tiene estas fases. Fase 0 de despolarización rápida. Rápida. ¿Se acuerdan la onda lenta cómo era? Se despolarizaba así y se repolarizaba lentamente. Acá la despolarización es rápida. ¿Y depende de qué? De canales de sodio. De canales de sodio rápidos. ¿Ya? Esa es su principal característica. Luego hay una repolarización parcial, pero que se ve interrumpida por una meseta. ¿Ya? Eso es característico de la célula cardíaca, esta meseta. O sea, lo normal es que se repolarice inmediatamente, ¿no? Pero en el corazón se está repolarizando, pero esta repolarización es interrumpida por una meseta. Esta meseta, ¿qué pasa en esa meseta? Se estaba repolarizando, o sea, el potasio estaba de nuevo saliendo de la célula, pero se abren canales de calcio en este momento. Estos canales de calcio se abren e ingresa calcio del exterior al interior de la célula. Y eso la mantiene en un potencial más o menos neutro, o sea, no se va a caer, lo mantiene ahí. Y justamente coincide con el hecho de que la célula ventricular aumenta el calcio intracelular y ese calcio ¿qué hace? Contracción. Entonces ahí es donde se da la contracción, porque aumenta el calcio intracelular e impide de que el potencial regrese rápidamente a su estado de reposo. Y luego ya ahí recién se da la repolarización, que como todos los casos de las repolarizaciones depende de la apertura de canales de potasio. El potasio se abre, el canal de potasio se abre y el potasio sale, dejando cargas negativas al interior. Para llegar de nuevo al estado de reposo, desde donde nacimos. Miren dónde está el estado de reposo, en menos 90 milivoltios. ¿Se acuerdan de las ondas lentas? Su reposo estaba en menos 56. ¿No? Este está más bajo, menos 90. Recuerden, canales sodio, calcio, potasio, y ahí es básicamente potasio en el reposo. El reposo lo mantiene el potasio, como hemos visto. Entonces, ese es un potencial de acción, pero acá tenemos otro potencial de acción. Las células auriculares, ventriculares, tienen más o menos un parecido en este potencial, pero las células de los nodo sinusal, nodo auriculoventricular, por tener automatismo, tienen otro potencial de acción. Primero, su reposo, que es la fase 4, no es plano, acá era plano, siempre va a tener una pendiente. Gracias a este reposo es que se puede despolarizar automáticamente, sin necesidad de estímulo. Luego, tiene una fase de despolarización que tiene una ligera pendiente, no es como la otra,
es como el otro caso, el otro era una línea recta, ¿no? Acá tiene una ligera pendiente. ¿Por qué? Acá no interviene el sodio. El que interviene, ¿cuál es? El calcio. Son canales más lentos. ¿Hay meseta? No hay meseta. Estas células no necesitan contraerse, no necesitan calcio, por lo tanto. Entonces, no va a haber una meseta. Pasamos de frente de la fase 0 a la fase 3, que es la repolarización. Que también depende de quién, del potasio, de canales de potasio. Y regresa, para de nuevo automáticamente regresar. Entonces, este automatismo es transmitido a estas células, a las células auriculares y ventriculares, y van a tener otros potenciales. Otra diferencia es esta. ¿Cuánto estaba el reposo en la célula ventricular? Menos 90. Acá está en menos 60. Y otra diferencia más. La fase en reposo de la célula ventricular, auricular, dependía básicamente de canales de potasio. Acá también hay apertura de canales de calcio y estos canales que son para calcio y sodio, que también están abiertos. En conclusión, las diferencias de los potenciales de acción de las células marcapaso y de las células ventriculares. Fases, este tiene menos fases, este más. La fase 0 depende de canales de sodio rápidos, acá solo de canales de calcio, son lentos, por eso tiene esa pendiente. Fase 4 plana, acá tiene pendiente. Potencial de reposo, menos 90. En marcapaso, menos 60. Miren los potenciales de acción, según cómo va pasando célula por célula hasta abajo. Nodo sinusal, ¿no? Es un potencial como el que hemos descrito. Después la aurícula se despolariza y tiene esta morfología con meseta, pero un poco más corta que esta. Después el nodo aurículo-ventricular también tiene un potencial de acción nodal, pues, ¿no? Y todo esto es el ventrículo según cada fase. Lo importante de esto es que tenemos acá esta fase. Acá está remarcadito en un cuadrado. ¿Qué es eso? El periodo refractario relativo. ¿Recuerdan cuando hablamos la vez pasada, el potencial de acción tenía periodo refractario absoluto y relativo? El absoluto es en el cual no se puede generar un nuevo potencial. El relativo, sí. O sea, si yo traigo un impulso en esta fase, no se va a generar nuevo potencial. Así de simple, periodo refractario absoluto. Nos protege de arritmias. Pero acá, sí. Acá llega un impulso y el potencial se puede iniciar de nuevo, porque es un periodo refractario relativo. Entonces, acá se van a dar las arritmias. ¿Y por qué se puede generar un nuevo potencial de acá? Se los dije la otra vez. Acá ya hay algunos canales de sodio que se abren. Si bien son los canales de potasio los que priman, acá hay algunos canales de sodio que están abiertos. Y si llega un impulso nuevo, todos se abren y se inicia otro potencial. Ahora, ahí vemos la conducción a través de todas las fibras del impulso eléctrico, ¿no? Del potencial de acción. ¿Quién lo origina? El nodo sinusal. Pasa por las fibras del músculo atrial a esta velocidad. Por si acaso, de repente en sus láminas parece menos, ¿no? Es promedio, en un aproximado de 0,5 milímetros por segundo. Esa es la velocidad de las fibras auriculares. El nodo aurículo-ventricular también va a pasar el potencial a esta velocidad, un poco más lento, a 0,05 milisegundos. ¿Por qué? Esto es más lento porque tiene que haber un retardo, pues, un retardo entre toda la conducción de acá y acá, para que haya esa disociación, para que pueda llenarse el ventrículo adecuadamente. Entonces, la función del nodo AB ahí es retardar el impulso que viene de la aurícula sobre el ventrículo. Por eso, ahí hay menor velocidad. Pasamos el nodo AB y ya el haz de His
y demás tienen mayor velocidad. ¿Y quién es la fibra más veloz? Las fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje tienen 4 milisegundos, son las más veloces. ¿Y por qué son las más veloces? Porque obviamente el impulso tiene que irse o tratar de irse homogéneamente a todo el ventrículo y contraerse al unísono. Aunque el ventrículo no se contrae al unísono de todas maneras, en fases, ¿no? Como vamos a ver, pero estas fibras hacen lo posible para que sea todo al unísono. Por eso son las más veloces. Ahora, el nodo sinusal manda impulsos a una velocidad. El nodo aurículo-ventricular también. ¿El haz de His tendrá automatismo? Sí puede tener automatismo. ¿Las fibras de Purkinje pueden tener automatismo? Pueden tener automatismo. ¿Ya? El automatismo del nodo sinusal hace que los impulsos vayan en una frecuencia de 60 a 100 por minuto. La frecuencia normal del corazón, ¿no? Si falla el nodo sinusal, el que puede tomar el comando es el nodo aurículo-ventricular. El nodo aurículo-ventricular tendrá otra frecuencia, ¿no? Más baja, de 40 latidos o 40 impulsos por minuto. Entonces, si falla esto, puedo seguir viviendo con mi nodo aurículo-ventricular, solo que no me va a dar para el ejercicio. Yo corro y mis 40 latidos por minuto no me dan síncope, ¿no? El haz de His, le dije, puede generar automatismo y mandar impulsos, solo que solo a 20 latidos por minuto, no es suficiente. Y las fibras de Purkinje también, 15 a 20 latidos por minuto. ¿Ya? Eso es pregunta de examen, alguna vez ha venido. Entonces, las fibras de Purkinje pueden generar impulso, pero a muy baja velocidad. ¿Podríamos vivir con el nodo AB solo? Sí, pero con las fibras de Purkinje ya no. 15 latidos por minuto no nos darían ni para el reposo. Solo recordemos ahora para ver el electrocardiograma rápidamente la ley o la teoría del dipolo. Nosotros en el electrocardiograma tomamos foto del potencial de acción, ¿no? Con un sensor que va mirando los potenciales. Entonces, si yo tomo la foto de acá y mi sensor lo pongo acá, voy a ver cómo el potencial se está acercando, las cargas positivas se acercan. Por lo tanto, tengo una onda positiva. Si yo veo desde este lado, pongo mi sensor acá, voy a ver que las ondas positivas se están alejando. Si se alejan, ¿cómo voy a medirlo? Con una onda negativa. En cambio, si mi sensor lo pongo a este nivel, veo primero cómo mis ondas, mi potencial se está acercando, se está despolarizando y por lo tanto se hace una onda positiva, y luego veo cómo se aleja y mi onda se torna negativa. Sería una onda bifásica. Viendo eso, vamos a ver ahora cómo se originan nuestras ondas del corazón en el electrocardiograma. La aurícula tiene un vector nada más, ¿no? Este vector es la suma de todos los potenciales de la aurícula, que tienen esta dirección. Si sumamos todos los potenciales de la aurícula, tienen esta dirección, ¿no? Y si los vemos desde acá, vamos a ver cómo la onda trae la carga positiva y la vemos acercarse. Y por lo tanto es una onda positiva. La onda positiva de la onda P. Si la onda P se me hace más ancha, quiere decir que mi componente del lado derecho, del lado izquierdo, es mayor. Ha crecido mi lado izquierdo. Entonces mi onda se hace más ancha. Hace una onda incluso en tipo de M, la onda P mitral, por hipertrofia del ventrículo izquierdo. Pero si aumenta mi componente del lado derecho, crece más mi lado derecho, acá, va a crecer mi onda, pero no al ancho, sino a lo alto. Va a ser una onda más alta, picuda, y va a ser una onda P pulmonar, por hipertrofia del ventrículo derecho. Luego tenemos este segmento PQ, que puede llamarse también PR, ¿no? Porque a veces no tenemos la onda Q. Normalmente se llama PR, pero estrictamente debería llamarse PQ, porque está entre la onda P y la onda Q. ¿Qué es eso? Es el paso del impulso por el nodo AB.
Les dije que el nodo AB tiene menor velocidad, retarda el impulso cardíaco. Por lo tanto, va a haber un tiempo que tarde en pasar esto. Y es el segmento. Luego está el ventrículo. El ventrículo tiene 3 vectores, 3 grandes vectores. Por eso tenemos 3 ondas en el ventrículo, QRS. ¿Quién se contrae primero o quién se despolariza primero? El tabique, en su porción izquierda, a este lado. Y da un vector que se va en este sentido. Por lo tanto, si lo vemos de acá, va a dar una onda negativa porque se está alejando la despolarización. Y da el origen a la onda Q. Luego, ¿quién se despolariza? Las bases del ventrículo. Es lo siguiente. Las bases del ventrículo van a generar este vector, que si lo vemos de acá, va a ser una onda positiva, R. Y luego se despolariza las paredes libres. Las paredes libres generan un vector, que si lo vemos de acá es como que se está alejando también. Por lo tanto, da una onda negativa, que es la R. Entonces, eso es el origen de las 3 ondas en el electrocardiograma. Primero, entonces, se contrae el tabique, haciendo que el corazón se vaya hacia arriba. Luego se contraen las bases, el corazón baja. Y luego las paredes libres se acortan, ¿no? En 3 fases. Y luego tenemos el ST y el T, que corresponden a la repolarización, ¿ya? A la repolarización del ventrículo. ¿Dónde está la repolarización de la aurícula? Oculta en el QRS, no la vamos a ver. Ahí están nuestros ejes, son nuestras derivaciones. Estas derivaciones son las, como les dije, las distintas fotos que vamos a tener de ese potencial. Tenemos varias derivaciones porque tenemos que ver al corazón de diversos ángulos. Un ángulo verá una cosa y otro ángulo verá otra. Por ejemplo, el ABR lo ve desde un ángulo distinto. Todo lo va a ver alejándose. Por eso el ABR tiene ondas negativas, ¿no? La P negativa, todo el QRS es invertido y la onda T es negativa. Todo lo ve alejándose. Y así, vemos por eso en diversas fotos. Lo importante acá es los grados. Cada derivación, ¿qué grado tiene? Miren, la 1, esta es la 1, que vemos en el triángulo Hightower, el 2 y el 3. Estas derivaciones son bipolares y estas derivaciones, ABR, ABL y ABF, son unipolares. Los ángulos, como les dije. El 1, por ejemplo, ¿dónde está? En 0 grados, el 2 en 60 y el 3 en 120. ¿Dónde está nuestro eje del corazón? En este cuadrante. Ahí está nuestro eje, normalmente. Si mi eje se va hacia acá, o sea, hacia la izquierda, tengo crecimiento del corazón izquierdo. Si mi eje se va hacia acá, tengo crecimiento del corazón derecho. Y si se va hacia acá, ¿qué hay? Dextrocardia. Simplemente el corazón está invertido. ¿Ya? Eso sería dextrocardia. Corazón hipertrofiado al lado izquierdo y al lado derecho. Otra vez nuestras ondas. Importante acá más los segmentos. El segmento PR y su intervalo. El intervalo PR que incluye la onda P y el segmento. ¿Esto qué es? Toda la despolarización de la aurícula y el tiempo que pasa por el nodo AB, ¿no? Es todo eso el intervalo PR. Y luego la repolarización que está oculta, ahí. Es importante porque mide 0,12 a 0,20. Si yo prolongo este tiempo de conducción, quiere decir que hay algo que está deteniendo ello, ¿no? Y lo que detiene normalmente es el nodo AB. El nodo AB detendría más de lo debido. ¿Y qué se daría si se prolonga esto? Bloqueo auriculoventricular, de primero, segundo, tercer grado. Pero también se me puede acortar. Si se acorta, quiere decir que el impulso está pasando más rápidamente por el nodo AB o por otra vía, una vía anómala. Y eso se da ¿dónde? En el Wolff-Parkinson-White y en el Low-Gannon-Levin,
que son dos síndromes que dan PR corto, porque hay otras vías que llevan el impulso además del nodo AB. Y eso lo van a ver mejor en cardiología, si no lo han visto, es eso. QRS, despolarización del ventrículo y repolarización de la aurícula. Lo otro es el QT, que es lo que nos piden también en el informe del electrocardiograma. Es todo esto. Ya, este QT es despolarización y repolarización del ventrículo. Lo importante de este QT es que puede variar con la frecuencia cardíaca. Si yo tengo frecuencia rápida, ¿qué pasa con mi QT? Se acortaría, ¿ya? Y podría tener un QT corto, según eso. Pero no sería normal. Lo que hago es corregirlo según la frecuencia cardíaca. Y por eso tengo el QT corregido. ¿Qué es el QT corregido? Esa corrección del QT en relación a la frecuencia cardíaca, que es el QT que hemos encontrado sobre la raíz cuadrada del intervalo entre R y R. O sea, el R y R es la frecuencia cardíaca, pues. Entonces ahí tenemos un QT corregido. Tenemos enfermedades como el QT prolongado, ¿no? Hay un QT prolongado congénito que nos da muerte súbita. Los pacientes mueren súbitamente, con un antecedente de que un familiar también murió de esa causa. Es un QT congénito. Pero hay también QT adquirido, un QT prolongado adquirido. ¿Y quién lo causa? Un fármaco que usamos bastante, acitromicina, ¿no? La acitromicina y varios otros fármacos pueden hacer QT prolongado. Y hay que tener cuidado sobre todo en ancianos, ¿no? Los ancianos que ya tienen alteración del sistema de conducción, encima le doy acitromicina, puedo ocasionarle una muerte súbita por prolongación del QT. Ahora hay algunas alteraciones del electrocardiograma según los electrolitos. Básicamente los que encontramos clínicamente, ¿cuáles son? Las alteraciones del potasio y del calcio. Clínicamente son los que dan más alteraciones. Sodio clínicamente no es relevante, de repente para problemas de fisiología sí podrían ser. Magnesio también, pero muy inespecíficos. Clínicamente lo que sí podemos encontrar son los trastornos del potasio. Primero tenemos la hipopotasemia, que clásicamente ¿qué hace? Infradesnivela. Infradesnivel del ST, la T se hace más pequeña y aparece onda U. La U puede ser normal, ¿ya? Como hemos visto acá hay uno, también puede ser normal. No se sabe muy bien el origen de esa onda U, pero puede haberla. Pero en hipopotasemia se puede expresar más. ¿Ya? Podemos verla con más frecuencia. Si sigue aumentando o disminuyendo el potasio, ¿qué tenemos? El infradesnivel e inversión de la onda T. Eso es lo más característico en hipopotasemia. ¿Pero qué también puede pasar? Se prolonga aparentemente el QT, pero esa prolongación aparente, porque el QT se acorta, pero aparente porque aparece una onda U. Y va a alargar todo aparentemente. Aumento de amplitud y duración de la onda P, también puede haber a ese nivel. Prolongación del intervalo PR y arritmias. No tan específico, lo más específico es esto. Hiperpotasemia hace lo contrario. La onda T la hace picuda y el ST no está acá, lo supradesnivela. ¿Y qué hace con el QRS? Ese sí lo prolonga de verdad, ¿no? Dijimos que la hipopotasemia prolongaba aparentemente, pero el QRS acá se prolonga de verdad y prolonga todo el QT. Otras, prolonga el PR, prolonga el QT y estas arritmias, asistolia, fibrilación ventricular, ritmos aberrantes, ritmos de escape, bloqueo AB. Lo otro es el calcio. El calcio también da signos importantes. La hipocalcemia, ¿qué hace? Acorta el QT. Eso es lo más característico, ¿ya? Y la hipercalcemia, ¿qué hace? Prolonga, lo cambia. Perdón, es al inverso, me estoy confundiendo. La hipocalcemia alarga el QT, es más lento, pues, ¿no? Es más lento.
porque el calcio da mayor velocidad al final. Y hay otras ondas. Y este lo acorta, acá, lo está cortando. Ahora vamos a ver el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco lo podemos sintetizar en este esquema. Es un poco complicado, pero en base a esto pueden salir varias preguntas. Ciclo cardíaco lo podemos tener en sístole y en diástole, dos cosas nada más, ¿no es cierto? Pero es muy simple. Acá este diagrama lo divide en 7 fases al ciclo cardíaco. 7 fases. Miren acá, esta curva es de volumen, ¿ya? Volumen del ventrículo izquierdo. También podría ser del derecho, pero acá básicamente estamos viendo el lado izquierdo. Volumen. Y estas son curvas de presiones, ¿ya? Volúmenes, presiones. Esta será la presión de la aurícula izquierda, presión del ventrículo en rojo y presión de la aorta, ¿ya? Son 3 presiones. Y vamos con el ciclo. El ciclo comienza, según este diagrama, con la contracción de la aurícula, ¿no? Una contracción de la aurícula. Iniciamos con la onda P. ¿Y qué hay ahí? Es la parte final del llenado ventricular. Hagamos un paréntesis. El llenado ventricular se da en 3 fases. Un llenado rápido, un llenado lento y contracción auricular. La mayoría de la sangre pasa en el llenado rápido. Y es un proceso pasivo, solo cambio de presiones. Como hay cambio de presiones con la aurícula y el ventrículo, la sangre pasa pasivamente por diferencia de presiones. Llenado rápido. Después es un llenado más lento, simplemente porque el ventrículo crece en volumen. Se llama diastasis, lo vamos a ver ahí. Y luego, la parte final de este llenado ventricular es que la aurícula se contrae, ¿no? Y lleva la sangre ya en forma, ya no pasiva, ahora sí hay una contracción, pero es lo menor, el 10% de la sangre remanente nada más. El resto ya pasó en las otras fases. Entonces, este ciclo cardíaco en este esquema inicia con la parte final del llenado ventricular, con la contracción de la aurícula. Entonces, si vemos, la presión de la aurícula sí se eleva un poquito, ¿no? La presión de la aurícula se llena, se eleva un poquito porque obviamente está habiendo contracción. Y acá no hay mayor cambio. En el ventrículo también va a elevarse un poco, pero no hay mayor cambio. Entonces, en este proceso pasó ya toda la sangre al ventrículo. Y hay un cambio de presiones. La presión del ventrículo supera a la aurícula en este momento. ¿Y eso qué ocasiona? El cierre de las válvulas. Se cierran las válvulas mitral y tricuspidia. ¿Ya? Y hay el siguiente paso, la fase 2. Es un paso en el cual ya está lleno el ventrículo y la presión está aumentando. Miren cómo está aumentando la presión. Está ahí ejerciendo presión el ventrículo, pero todavía no cambia su volumen. Está ahí ejerciendo presión, pero no cambia, está ahí. Entonces es una fase de contracción isovolumétrica. Isovolumétrica porque no cambia volumen. Contracción isovolumétrica. Y miren, pues acá el volumen está estable. Y no cambia volumen, ¿por qué? Porque las válvulas están cerradas. Tanto las aórticas como la mitral están cerradas. Pero está aumentando la presión. Está aumentando la presión. Hasta que llega un momento que la presión aumenta un poquito por encima de la aorta. En este punto. Se eleva un poco más. Y eso hace que se abra la válvula aórtica. Porque ya aumentó la presión. Y recién acá, como se abre y hay contracción, simplemente la sangre sale y el llenado ventricular cambia. El volumen del ventrículo baja y sale la sangre a la aorta. Primero rápidamente, es una fase de eyección rápida. Y después una fase de eyección lenta, que ahí ya es por acumulación de energía cinética.
Simplemente se contrayó, ya no hay más contracción, pero sigue saliendo la sangre porque ha habido acumulación de energía. Simplemente inercia. ¿Ya? Y primero es rápido y luego disminuye. Cambia volumen, acá sí cambia volumen. Llega a este punto en que cambia otra vez las presiones. La presión de la aorta supera nuevamente a la del ventrículo y por lo tanto se va a cerrar la válvula aórtica. Se cierra la válvula aórtica y otra vez el ventrículo va a tener un volumen restante, queda con un volumen ahí, ¿no? Y va a haber una presión, pero la presión va a bajar, baja tremendamente en el ventrículo sin cambio de volumen todavía. ¿Por qué no hay cambio de volumen? Porque otra vez todas las válvulas están cerradas, pero la presión está bajando. Y es una fase de relajación. Ya se está relajando el ventrículo, pero sin cambio de volumen. Y entonces esta fase, la quinta ya, es la fase de relajación isovolumétrica. Isovolumétrica porque tampoco cambia volumen. Hasta que otra vez la aurícula supera en presión al ventrículo. Cayó tanto la presión que la aurícula va a superar. Entonces ahí, como hay más presión, la válvula mitral se abre y la sangre comienza a pasar de la aurícula al ventrículo. Y se da la primera fase del llenado, el llenado rápido. El ventrículo cambia en volumen, llenado rápido. Después el llenado disminuye, pero sigue pasando sangre. ¿Por qué? Porque el ventrículo se distiende un poquito más. Entonces, si se distiende, sigue pasando sangre. ¿Eso cómo se llama? Diastasis ventricular. Por distensión, diastasis ventricular. Y para de nuevo completar el ciclo con la contracción de la aurícula. Entonces, esas son las 7 fases del ciclo cardíaco. Podemos resumirlas en 4. Contracción isovolumétrica, eyección, relajación isovolumétrica y llenado ventricular. Podemos tener esas 4 también. Y si lo simplificamos más, sístole y diástole. Ahora, hay unos sonidos que se forman en este ciclo. El S1 y el S2 que se escuchan con el estetoscopio normal y con buen oído también. El S1, el cierre de las válvulas mitral y tricuspidia, ¿no? Esas son las primeras. ¿Quién se cierra primero, mitral o tricuspidia? Mitral. ¿Por qué? Porque el lado izquierdo maneja más presiones. Entonces cierra primero esa y después la tricuspidia. Y el segundo ruido, ¿al cuál se abre primero? ¿La tricuspidia o la mitral? La tricuspidia. ¿Por qué? Porque la despolarización está más cerca pues, de la tricúspide, viene del nodo sinusal que está en la aurícula derecha. Eso es apertura. Pero el ruido lo da el cierre. Y el segundo ruido va a estar por, la apertura. Aquí es la apertura. El segundo ruido está por el cierre de la válvula aórtica. Se cierra y es el segundo ruido. Igual, ¿quién se cierra primero? Por presiones, el lado izquierdo. ¿Quién se abre primero? El otro lado, el lado derecho, porque es la despolarización que llega primero. Esos son normales, los ruidos normales. En el sonograma podemos escuchar también un S3 y S4, que no deberíamos escucharlos por el estetoscopio. Si escuchamos en el estetoscopio S3 y S4, esos son los patológicos. ¿El S3 qué traduce? El S3 traduce el choque de la sangre sobre las paredes del ventrículo en el llenado rápido. ¿No ven que en el llenado rápido la sangre pasa con una violencia tremenda de la aurícula al ventrículo? Y eso choca las paredes del ventrículo. Y ahí hay un S3. En el sonograma es normal. Y el S4 es otro ruido, que también es el choque de la sangre, pero en la contracción auricular. En la contracción auricular se contrae la aurícula, también sale la sangre de aurícula a ventrículo y choca las paredes ventriculares. Si escuchamos patológicamente en el estetoscopio, es porque
el ventrículo ha perdido su distensibilidad, no es elástico ya. Entonces, en una insuficiencia cardíaca, está distendido nuestro corazón, vamos a escuchar ese choque de la sangre sobre la pared ventricular que está con baja elasticidad. Y el S4, ¿en qué caso lo escuchamos? En hipertensión. En hipertensión, ¿qué hay? Un ventrículo grueso, hipertrófico. Entonces, si la sangre choca al ventrículo con esa hipertrofia, va a escucharse un sonido extra, ¿no? Entonces, recuerden, S3 es en insuficiencia cardíaca, en el llenado rápido, y S4 es en hipertensión arterial y en la sístole auricular, ¿ya? Son en momentos distintos. En palabras, todo lo que les he dicho del ciclo. Fase 1, la sístole auricular, solo el 10% de sangre pasa de la aurícula al ventrículo, da la onda P. Y hay un flujo retrógrado, pues la aurícula no tiene una válvula allá arriba. Entonces, cuando se presiona, se contrae, va sangre tanto al ventrículo como refluye hacia las venas y eso se ve en el pulso venoso. Y eso da la onda A del pulso venoso. Ese es por la contracción de la aurícula. Termina con el final de la diástole. Y al final de la diástole, ¿cuánta sangre hay en el ventrículo? 120 cc. Es lo aproximado. O sea, todo el volumen que puede aceptar el ventrículo al final de la diástole. La presión diastólica final, 8 milímetros de mercurio, bien baja. Y en el derecho, 4, la mitad. Fase 2. Aquí están las válvulas cerradas, comienza el QRS. Es la llamada fase de contracción isovolumétrica. Se cierran las válvulas AB. Y la presión atrial también aumenta. Porque ahí se está llenando la aurícula, pues, ¿no? Y la presión ahí va a aumentar también. Y esa presión no la va a poder transmitir hacia adelante, o sea, hacia el ventrículo, porque la válvula está cerrada. La presión, ¿dónde va a ser transmitida? Hacia las venas de nuevo. Y va a haber una onda C. O sea, la A era porque se estaba contrayendo la aurícula. Y la C es porque se está llenando la aurícula y que también lleva presión retrógrada. Y lo vemos en el pulso venoso. Fase 3. Las válvulas se abren, hay eyección rápida. Presión arterial máxima ahí sería 120. En el lado derecho sería 25. Este es el lado derecho. Fase 4, disminución de la eyección, se da la onda T. La fase 5, la relajación isovolumétrica, todas las válvulas están cerradas. ¿Cuál es el volumen sistólico final? De esos 120 que había en la diástole, al final de la diástole, ¿se quedan cuántos? 50. ¿Y cuánto se eyectó? ¿Cuánto salió en la sístole ventricular? 70. ¿Ya? Entonces, esto al final hace los 120 de todo el volumen diastólico final. Y tenemos una relación del volumen de eyección entre el volumen diastólico final, que nos da la fracción de eyección. Normalmente 0,55. Si esto baja, estamos en insuficiencia cardíaca. Si esto baja, quiere decir que el volumen diastólico final está más o está superior al volumen de eyección. O sea, se queda más sangre en el ventrículo y sale poco. Y eso es insuficiencia cardíaca. Fase 6, llenado rápido, se abren las válvulas, es el llenado pasivo, solo por cambio de presiones. Y la fase 7, reducción del llenado y, como le hemos dicho, diastasis ventricular. Se distiende un poco el ventrículo y sigue pasando sangre también en forma pasiva. Como consecuencia de ello que tenemos como consecuencia del latido y la contracción cardíaca, tenemos nuestro gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? Es la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un tiempo determinado. En este caso, en un minuto. ¿Ya?
Y lo damos por esto, frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. ¿Cuánto era la frecuencia cardíaca? 70. ¿Cuánto era el volumen sistólico? 70. ¿No? Salen 70 centímetros cúbicos por latido. Entonces, 70 por 70, 4.900. En promedio, 5 litros por minuto será nuestro gasto cardíaco, que era igual, como les dije al inicio, al flujo sanguíneo. ¿No? Es lo mismo. Ahora, si lo vemos en forma de física, ¿qué es el gasto cardíaco? Va a ser igual a la presión arterial sobre la resistencia periférica total. Y si lo relacionamos con el área de superficie corporal, el gasto cardíaco entre el área de superficie corporal, tenemos el índice cardíaco. Y este índice es un poco más exacto para hallar el trabajo del corazón, porque nos lo compara con la superficie corporal y cada uno de nosotros tenemos distinta superficie corporal, pues. Entonces, esto va a variar más. Lo normal es 3 litros por minuto por metro cuadrado. Ahora, ¿el gasto cardíaco de qué depende? Solo hay que ver las 4 variables del gasto cardíaco. ¿Qué influencia en el gasto cardíaco? Anótenlas. Contractibilidad, o sea, la contracción del corazón, la frecuencia cardíaca, la precarga y la poscarga. Son las 4 variables del gasto cardíaco. Eso va a determinar el gasto cardíaco, los 4. Y lo damos por la fórmula, pues, ¿no? El gasto cardíaco era igual a la frecuencia cardíaca por el volumen de eyección. Este volumen de eyección. ¿Ya? Y la frecuencia cardíaca, ¿quién controla la frecuencia cardíaca? Básicamente el simpático, ¿no? O sea, el sistema nervioso autonómico. El sistema nervioso autonómico, por lo tanto, va a controlar también el gasto cardíaco a través de la frecuencia cardíaca. Tanto el simpático o el parasimpático. El simpático acelerando la frecuencia cardíaca y el parasimpático disminuyendo la velocidad. Por otro lado, ¿quién determina ese volumen de eyección? La contracción, pues el inotropismo. Si se contrae más fuerte el corazón, mayor volumen de eyección, mayor gasto cardíaco. Otro determinante está el volumen diastólico final. O sea, si mi volumen sanguíneo en el ventrículo es mayor, obviamente mayor va a ser mi volumen de expulsión o volumen de eyección. También determina entonces el gasto cardíaco, el volumen diastólico final. Ahí no está, pero el otro determinante, ¿cuál es? La poscarga, ¿no? ¿Qué es la poscarga? La presión que ejercen los vasos, principalmente la aorta. Y eso impide, es un factor en contra, porque si yo tengo mayor presión ahí en la aorta, menos sangre va a pasar de ventrículo a aorta, ¿no es cierto? Entonces, impide mi poscarga. Entonces, también va a cambiar mi gasto cardíaco. Pero acá no está. ¿De quién depende la contractibilidad, la contracción? De varias cosas, pero básicamente del sistema simpático. O sea, el sistema nervioso autonómico va a influir la contracción. ¿Y quién? El simpático. O sea, el parasimpático no disminuye la contracción. Solo el simpático va a estar actuando ahí, aumentando la contracción. ¿Y de qué depende el volumen diastólico final? De retorno venoso, ¿no? De retorno venoso. ¿Y de qué depende el retorno venoso? O sea, toda la sangre que llega de todas las venas. De la constricción o no de esas venas. Si esas venas se contraen bien, van a hacer que más sangre llegue al corazón. Y también de la bomba respiratoria. Si yo inspiro, ¿qué pasa? Mis venas son exprimidas. Y si son exprimidas, va a ir más sangre al corazón. Por lo tanto, la inspiración mejora mi retorno venoso. Y ese retorno venoso va a mejorar mi volumen diastólico final. Y también, pues, si yo comienzo a caminar o correr, mis músculos, ¿qué hacen? Exprimen mis venas. Y si exprimen mis venas, más retorno venoso, más sangre al final de la diástole, mayor volumen diastólico final, mayor volumen de eyección.
Entonces ahí tenemos todos nuestros determinantes del gasto cardíaco. Son esos 4. ¿Qué es precarga? Lo podemos entender de varias formas. ¿Ya? Precarga puede ser fuerza por unidad de superficie que va a elongar en diástole el músculo cardíaco. Algo abstracto todavía. Grado de estiramiento del sarcómero al final de la diástole. Puede ser ya algo más entendible. Cómo se estira la sarcómera al final de la diástole. Fuerza que determine el estiramiento. Es proporcional, pues la fuerza es proporcional al grado de estiramiento. Entonces, podemos explicarla de varias formas a la precarga. Presión al final de la diástole, estrés al final de la diástole, diámetro al final de la diástole. Entendámoslo nosotros más fácilmente como volumen del final de la diástole. Entonces, precarga va a ser casi sinónimo del volumen diastólico final. Eso va a ser precarga. Si queremos entenderlo físicamente, es la fuerza de ese volumen que se ejerce sobre las paredes. ¿Ya? Pero lo entendamos más fácilmente como volumen al fin de la diástole. Y acá hay un mecanismo que va a regular nuestra contracción y va a ser dependiente del volumen diastólico final. Se llama la ley de Frank-Starling. ¿Qué dice la ley de Frank-Starling? El corazón posee una capacidad intrínseca que regula su volumen de eyección, respondiendo con una mayor fuerza de contracción al estímulo de un incremento en el alargamiento diastólico. ¿Qué quiere decir eso? A mayor volumen diastólico final, mi corazón se va a contraer más fuerte. Eso es en conclusión. Mayor volumen diastólico final, más fuerte se contrae. Y es que es lógico. Si yo tengo mi volumen de eyección constante y me llega más sangre al ventrículo, se va a quedar sangre guardada en el ventrículo, ¿no es cierto? Entonces, si tengo mayor sangre en el ventrículo, tengo que sacar mayor sangre también. O sea, ya no va a ser 50 cc, que es lo que normalmente sale, será más. ¿Cuánto era mi volumen diastólico final? 120. Y eyectábamos 70, perdón. Queda 50. Queda 50. Si llegan 150 a mi ventrículo y solo eyecto 70, se queda más sangre. Y así sucesivamente. ¿Qué pasaría con el corazón? Sería inflando, inflando, inflando. Entonces, el mecanismo que tiene el corazón es el siguiente. Si yo aumento mi volumen diastólico final, el corazón también tiene que contraerse más fuerte para que no quede sangre remanente y no estalle en mi corazón. Entonces, esa es la relación que hay entre precarga y contractibilidad, inotropismo. Y lo da la ley de Frank-Starling. ¿Y cómo explicamos esta ley? O sea, ¿cuál es el mecanismo que explica la ley? El más básico es este. Si nosotros tenemos una sarcómera y la hacemos o lo igualamos a un elástico. El elástico, cuando yo lo estiro, ¿qué pasa con el elástico? Se acorta, ¿no es cierto? Mi sarcómera es igual. Si yo estiro mi sarcómera se acorta. ¿Y eso qué hace? Que mis filamentos de actina y miosina tengan mayor unidad, mayor afinidad. Entonces, si tienen mayor afinidad, se va a contraer más fuerte como consecuencia. Entonces, mientras más estiro mi corazón, mi sarcómera estoy estirándolo más, y mi actina y miosina estoy correlacionándola más también. Entonces, voy a tener más fuerza de contracción. Esa es una explicación, la primera que se encontró, pero también se ha visto que a mayor estiramiento de la fibra, hay mayor sensibilidad al calcio. O sea, el calcio es más sensible a la troponina y demás, y va a generar mayor contracción. Y también se ha encontrado esta sustancia, la titina, que al ser más estirada va a generar mayor contracción sobre las fibras miocárdicas. Ahí están. Obviamente, si mi sarcómera la corto, al estirarla, si estiro mi elástico, acorto mi sarcómera, esta unión entre actina y miosina es más estrecha. Por lo tanto, voy a contraerme más fuerte.
¿Y la titina dónde está? Acá está la titina. Es otra proteína que está paralela a la sarcómera, que responde a estiramiento. Si se estira, hace que todo esto se contraiga más también.